Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Aldarriaga, docente del módulo de construcción de elementos del software del Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid. Hoy vamos a tratar las sentencias SQL. Es importante entonces saber antes qué es una sentencia SQL. Una sentencia SQL son líneas de código o etiquetas, las cuales utilizamos para realizar consultas en nuestras bases de datos. Estas consultas nos sirven para eventualmente trabajar en nuestro CRUD. Recordemos entonces que la tarea básica de una base de datos es hacer CRUD, que en inglés es create, read, update y delete, que en español traduce a crear, leer, actualizar y eliminar datos. Esto lo vamos a aplicar a un proyecto de nuestra autoría. En este caso lo que voy a hacer yo como forma de ejemplo es hacer una base de datos y eventualmente un software de una caja registradora de un supermercado. Entonces vamos a empezar con nuestra base de datos. Lo primero entonces es iniciar nuestro servidor Apache y nuestro servidor MySQL. Recordemos que estamos trabajando con nuestros servicios locales SAMP. Vamos a nuestra consola. Nuestra consola, primero tenemos que indicarle qué es lo que vamos a trabajar. Lo que vamos a trabajar es MySQL y ese MySQL está ubicado donde guión H hace referencia a el host donde está ubicado el servidor. El servidor en este caso está ubicado en local host. Esto quiere decir en nuestra máquina local. Con la palabra clave "-u" hace referencia con qué usuario vamos a entrar. Vamos a entrar con el usuario root, que es el usuario predeterminado de MySQL, y con la palabra clave "-p" hacemos referencia al password o a la contraseña, que en este caso por defecto no trae. Nos pide de nuevo la contraseña y como no trae, le damos entrar. Ahora vemos que el tema de la consola cambió. Ahora tenemos algo que nos dice MariaDB, que es el motor, por así decirlo, o el ID para las consultas que establecemos para las bases de datos, y vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Pero antes de crear nuestras bases de datos tenemos que estar seguros que esa base de datos no existe en el sistema. Y para saber que no existe vamos a listar las bases de datos existentes con el comando show database. Show database nos muestra las bases de datos que ya tenemos registradas. Y como eventualmente nuestra base de datos no está registrada, vamos a crearla con el comando create o con la sentencia create. Y lo que vamos a crear es una base de datos de nombre Super Pepe, que es el supermercado que voy a crear. Dice que la consulta ha sido efectuada sin ningún error. Ahora vamos a volver a listar nuestras bases de datos y tiene que registrar nuestra base de datos que acabamos de crear. Show database. Y ahora podemos visualizar que Super Pepe hace parte entonces en la lista de la base de datos. Una base de datos contiene tablas, como ya lo habíamos visto anteriormente, pero yo no puedo crear tablas sin decirle al sistema dentro de qué base de datos vamos a crearlas. Para eso utilizamos el comando use de usar. Lo que vamos a usar es Super Pepe, que es nuestra base de datos. Nos dice que la base de datos ha cambiado de estado y nos muestra en la consola, por ejemplo, que Super Pepe es la base de datos en la que estamos situados en ese momento. Pero si queremos tener más seguridad de eso, recurrimos al comando select database, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y nos dice que
La base de datos en la que estamos en este momento se llama SuperPepe. Entonces, ya teniendo conocimiento puntual de en dónde estamos, podemos efectuar entonces nuestros comandos. Ahora vamos a crear una tabla. Con la palabra clave create, vamos a crear una tabla, un table, siempre y cuando esta tabla no exista. Y esta tabla va a llevar el nombre de producto. Abrimos paréntesis. Ahora vamos a insertar sus campos. El primer campo de él va a ser el código. Va a ser un entero. Este entero va a tener una magnitud de 4 posiciones. No puede ser nulo porque tiene que tener valores. Va a tener la propiedad de que va a ser autoincrementable. Y como va a ser autoincrementable y va a ser el código del producto, no se puede repetir, o sea, dos productos no pueden tener el mismo código. Lo vamos a establecer como una llave. ¿Qué significa llave? Que nos va a garantizar que este campo va a ser único para todos los registros. Entonces no puede haber un registro con dos códigos iguales. Coma, vamos a crear el nombre. Quiero un nombre varchar de unas 20 posiciones. No puede ser nulo. Ahora quiero crear el precio. Precio va a ser float de 6,3. ¿Y qué me indica ese 6,3? El número 6 indica el número de cifras que va a contener. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el número 3 me indica el número de posiciones decimales. Entonces me indica esto que voy a tener un número de 6 cifras donde sus primeras 3 partes son enteras y sus otras 3 partes restantes son decimales. Si contamos nos dan 6 cifras, 3 decimales. Tampoco puede ser nulo. Ahora quiero crear un campo de existencia para saber cuánto producto hay. Si existe, va a ser un entero con una longitud de 3. También va a ser no nulo. O sea, es obligatorio llenarlo. Y por último, voy a tener la fecha. Fecha de vencimiento. Esta va a ser de tipo date. Cerramos nuestro paréntesis, punto y coma. Nos dice que la consulta se ha efectuado sin ningún error. Y ahora yo necesito saber si esa tabla, si esa nueva tabla que creé, si está dentro de la base de datos SuperPepe. Para saber eso, basta con darle nuestra sentencia show tables y nos dice que las tablas que hay dentro de SuperPepe es una tabla llamada producto. Pero ahora yo quiero saber si la estructura de la tabla producto si quedó o si se registró idénticamente como yo la quería o como yo la necesitaba. Para eso le voy a decir que describe la tabla producto. Ahora me dice toda la información puntual de la tabla producto. Entonces me dice los campos, que tengo un campo código, nombre, precio, existe y fecha de vencimiento. Me dice que los tipos de datos es entero de 4 posiciones, varchar de 20 posiciones o caracteres,
float de 6,3, un entero de 3 posiciones y date. Obviamente, como es un formato, no tiene ninguna longitud. Me dice que lo único que puede ser nulo es la fecha de vencimiento. Me dice que una clave está determinada en código, o sea, no se puede repetir. Y como propiedad extra, me dice que el código es autoincrementable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar desde 1, 2, 3 hasta infinito, mediante se vayan acumulando estos eventos o estos productos. Entonces, al tener ya nuestra tabla creada con todos nuestros campos, vamos a recurrir a hacer la primera actividad del CRUD. Y la primera actividad del CRUD es crear. Entonces vamos a crear esos datos. Entonces vamos a insertar datos dentro de esa tabla. Con la palabra clave insert, vamos a insertar dentro de producto unos valores. Abro paréntesis y vamos a empezar con el primero de ellos. El primero de ellos es código, pero me dice que código es autoincrementable. Entonces ese código lo voy a dejar entre comillas simples de forma vacía, porque se va a llenar automáticamente de forma autoincrementable. Separo con coma y vamos para el nombre. Se va a llamar arroz. Separo con coma. El precio van a ser unos 1.200 pesos. Separo con coma. Me dice que la existencia van a ser unas 50 libras. Separo con coma. Y la fecha de vencimiento, recordemos entonces el formato del tipo de datos date. Y ese tipo de dato contiene un formato establecido, el cual es año, mes y día. Entonces para esto voy a decir que si arroz vence en el 2018, separado por guión en el mes 12, separado por guión en el día 31. Esta es la fecha, 31 de diciembre del 2018. Cerramos entonces con comilla simple, cierro paréntesis, punto y coma y ejecuto la acción. Me dice entonces que la consulta se ha efectuado sin ningún error. Ya efectué entonces la primera actividad del CRUD, que es crear. Ahora voy a efectuar la segunda, que es leer. ¿Y cómo leo los datos? Vamos a seleccionar todos los datos de la tabla producto. Al yo seleccionar todos los datos de la tabla producto, qué pena, select todos los datos de la tabla producto. Al yo seleccionar entonces todos los datos de la tabla producto, él me los va a imprimir. Me dice que tengo un código 1, nombre arroz, precio 1.200, la existencia son 50 y la fecha de vencimiento es el 31 de diciembre del 2018. Voy a crear ahora un segundo elemento dentro de esa tabla. Entonces empezamos con nuestro comando insert dentro de producto los siguientes valores. ¿Cuáles valores? El primero, al ser autoincrementable, lo dejamos vacío, separamos con coma. El nombre que va a tener va a ser panela, separamos por coma. El precio de la panela van a ser 2.000 pesos. Separamos con coma. La existencia de esa panela van a ser unas 25 libras de panela. Separamos por coma. Y la fecha de vencimiento va a ser el 2019. Separamos con guión. En el mes de agosto, el 8. Separamos con guión el día 21. Cerramos comilla simple, cerramos paréntesis, punto y coma,
Enter. Me dice entonces que ha efectuado la consulta sin ningún error. Ahora yo quiero ver los datos que hay nuevamente dentro de esa tabla. Entonces con el comando select todos los datos de esa tabla producto los voy a visualizar. Ahora tengo dos registros. Tengo de código 1 arroz a 1200 que tengo 50 de existencia y que vence en el 2018. Y tengo el de código 2 llamado panela que tiene un precio de 2000 pesos, existencia 25 y que vence en el 2019. Ya hemos hecho crear y leer datos. Ahora vamos a actualizar un dato de estos. ¿Cómo actualizamos un dato de estos? Lo vamos a actualizar con update. Entonces, actualice de la tabla producto, actualice de la tabla producto el siguiente campo. ¿Cuál campo? Yo ya no quiero que mi panela valga 2000, sino que mi panela valga 2100. Entonces ya el precio va a ser igual a 2100, ¿cierto? Pero ¿de cuál registro? Del registro que tenga código igual a 2, punto y coma, y efectuamos nuestra consulta. Nos dice entonces que la consulta se ha dado sin ningún error y vamos a volver a consultar entonces esa información que tenemos dentro de esa tabla. Select from producto. Nos dice que ya efectivamente el código 2, que se llama panela, que antes valía unos 2000 pesos, ahora vale 2100 pesos. Entonces ya hicimos la tercera actividad, que fue actualizar. Y por último, vamos a hacer nuestra última actividad, que es eliminar. Cuando hablamos de eliminar hay que tener varios conceptos de ese eliminar. Se pueden eliminar las bases de datos, las tablas, pero en el CRUD lo que vamos a hacer es eliminar registros o datos. Entonces vamos a eliminar en este caso un dato con la palabra delete de la tabla producto aquel dato donde el código sea igual a 2. Me dice que la consulta ya se ha efectuado sin ningún problema. Entonces cuando yo vuelva a visualizar los elementos de la tabla productos, no puede existir el código 2 panela que vale 2100 de existencia 25. Y efectivamente solamente existe el código 1 de nombre arroz, de precio 1200, de existencia 50 y que vence en 2018. Entonces ya hicimos las 4 actividades que fueron crear datos, leer datos, actualizar datos y eliminar eventualmente esos datos. De eso se conforma el CRUD. Ahora, vimos la parte en línea de comandos, lo que nosotros llamamos código. Ahora vamos a ver que esta información también se puede visualizar y crear de una forma asistida, con una interfaz gráfica. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ir a nuestro panel de control SAMP, MySQL, administrar. Cuando le damos a administrar nos lleva a una interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica nos dice que hay unas bases de datos, podemos navegar entre ellas. Una de ellas se llama SuperPepe. SuperPepe tiene en su interior una tabla producto, aquí podemos ver su estructura, y producto tiene código, nombre, precio, existencia y fecha de vencimiento con los mismos valores que vemos en la línea de códigos. Y si lo voy a examinar, él me va a mostrar
lo que tengo al interior de esa tabla. ¿Qué tengo? Tengo de código 1 a 1 de nombre arroz, de precio 1200, de existencia 50 y que vence en el 2018. Si yo quisiera insertar un dato, bastaría solamente con darle insertar a este dato, dejarlo vacío. Recordemos entonces que es autoincrementable. Va a ser panela, el precio van a ser 2000. Voy a tener unos 60 pares. Aquí ya sí es propiamente de forma asistida. Me deja darle de redirección. Voy a decir que vence el 1 de enero del 2019. Es el mismo formato y le doy continuar. Cuando yo ejecuto esta acción, él automáticamente me genera el código que anteriormente estábamos haciendo manualmente. Y si le doy a examinar, ahora tenemos el código 3, porque recordemos que el código 2 lo borramos. Esto tiene un tipo de memoria. Entonces tenemos el código 3, panela, que vale 2000 pesos, y de existencia tenemos 60. Si yo quisiera, por ejemplo, editar este campo y decir que ya no quiero que el código sea 3, sino que sea 2, y le doy continuar, vemos que él me hizo una actualización con el comando update. Y evidentemente ya el código ya pasó de ser 3 a ser 2. Si yo decido entonces borrarlo, me dice que si realmente lo quiero borrar. Y lo borro con el comando delete from producto donde el código sea igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros hacemos de la forma asistida tiene una conversión a nuestro entorno de línea de código. Esto fue todo por hoy. Espero que hayan tenido claridad un poco de lo que vamos a trabajar en el CRUD y nos vemos en la próxima.